Bienvenidos, esto es Iluminados por su palabra, siendo transformados por una mente bíblica. Les habla David Balbuena y es una alegría poder estar con ustedes. Y como siempre dice nuestro amigo Jera, que nos abran las puertas de sus hogares, permitiéndonos compartir con ustedes. Y siempre decimos, parecería una muletilla, que es un programa especial, pero hoy es más especial. Albert, ¿cómo estás? Por la compañía también. Muy bien, gracias al Señor. No te referís a mí, además. La compañía, yo estoy siempre, pero agradecidos al Señor por estar acá. Y también, como siempre lo decimos, este es un tema importantísimo y también muy bueno, porque todo lo que esté referido a la palabra de Dios es importante y muy actual. Así que esperemos que, como Dios nos bendice a nosotros con este programa, también a ustedes los bendiga, sean muy bendecidos. Y estamos acá en compañía de nuestro hermano Chichongo, yo le digo, pero Chiche, Sebastián, realmente una bendición tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme y para mí es un privilegio estar con ustedes y estar compartiendo con la palabra de Dios. Sebastián Pereira, para que lo ubiquen un poco mejor. Chiche, nuestro querido hermano, gracias por venir. Y estamos tiñendo un poquito la radio y coloreándola de a poco con camisetas de países, ¿no? Qué programa tan especial, también por eso lo decíamos. Tengo acá una camiseta de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, de Argentina obviamente no puede faltar. Dominicana, Honduras también, así que estamos decorando este salón, este lugar tan precioso con camisetas de países. Porque el tema tiene esta envergadura, ¿no? Hasta tenemos camisetas para vestir a Karina, nuestra sonidista también, así que vamos a darle también una camiseta. Sí, y de vuelta. Sí, estamos decorando. Pues tenemos un tema por delante que nos invita a considerar lo que Dios está haciendo en los países. Es decir, lo hemos titulado De toda lengua, tribu y nación. Y cuando pensamos en esto, pensamos en un versículo de Apocalipsis. Si querés, Albert, puedes ir buscando allí Apocalipsis 5:9, pero hay otros versículos también de Apocalipsis que repiten esta verdad. Entonces, tenemos esto por delante de pensar en lo que Dios está haciendo en los países de Latinoamérica y a lo largo de la historia, que Dios ha salvado a personas de todas las naciones, lo cual acredita su nombre, le da gloria a su nombre, esta unidad del pueblo evangélico en la diversidad de colores, de etnias, de grupos étnicos, de naciones, de pueblos, de tribus. Y hoy tenemos y vamos a contar con testimonios de personas de diversos países de Latinoamérica, más precisamente del Caribe. Dice así en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, un versículo que resume de dónde va a haber personas salvas por nuestro amado Dios. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y queremos que las personas participen de este programa para participar de, valga la redundancia, de 2 CDs. Vamos a estar regalando CDs musicales de Sergio Villanueva y nos pueden escribir al 11 37 57 69 33 en nuestro celular, o a Facebook nos pueden escribir Iluminados por su palabra. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hoy no hay una consigna precisa, hoy queremos regalar los CDs, ¿no? Participar, nos escriban de dónde nos están escribiendo, qué están haciendo en este momento, y si también quieren compartir alguna idea, bienvenida sea. Queremos escuchar testimonios en este día de personas de otros países al cual ha llegado el Evangelio, y si conocen de países, de lo que Dios está haciendo en otros países, o tienen un amigo en otro país, y esto nos sirve como evidencia de que hay cristianos, personas que aman a Dios en todas las naciones, personas que aman su palabra en todos los países, bienvenido sea para este programa. Empezando entonces, queremos volver y iniciar por Génesis, ¿no? En donde allí tenemos la división de naciones, la división de pueblos. Tenemos un momento paradigmático en la sociedad, Génesis capítulo 11, en donde el Señor divide
mezcla a las personas dándole lenguas, confundiéndolas. Ellos tenían un mandato cultural, no es así, de distribuirse en toda la superficie terrestre, mas se quedaron ahí, hicieron una famosa torre de Babel y el Señor confundió a esas personas. Un momento de la historia donde algunos dicen, bueno, ahí comenzaron los idiomas, y hasta hay algunos que se atreven a decir, bueno, si no hubiera acontecido esto, que el pueblo se hubiera opuesto a Dios, tal vez no hubiera habido idiomas, Dios no se le hubiera ocurrido dividir en idiomas. Y vemos que esto no es así, pues ha sido propósito de Dios, darle diversidad. ¿Y cuántas veces nos asusta esto de la diversidad? Pienso en nuestra iglesia local, por ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando estaba en los comienzos, yo era pequeño, seríamos al principio un número de 20, 30 personas, donde cada uno se podía adaptar al otro, y éramos como, había un coro que antes se cantaba mucho, un pequeño pueblo que éramos muy felices. Tendrían sus diferencias los hermanos, yo era pequeño, no me daba cuenta, tendrían sus diferencias, pero marchaba hacia adelante. Después comenzó a crecer, pero ¿cuántos anhelaban tener ese pequeño pueblo muy feliz? Donde tal vez todos más o menos opinaban lo mismo, algunos no se atrevería a opinar distinto para no crear inconvenientes y qué sé yo. La iglesia sigue creciendo y ya empieza a haber diversidad de culturas, de ideas, de estudios, y ya a algunos eso nos inquieta, porque decimos, uy, cuántos problemas. Sin embargo, la diversidad que ha creado Dios trae bendición. Podríamos decir, o poner un ejemplo, las flores. Miren, si todas las flores fueran color rosa, algunos dirían, qué lindo, a mí me encanta el rosa, pero otros decían, no, es todo rosa, y nosotros los varones queremos que sean celestes, y otro que sea violeta, y otro amarilla, y vemos la diversidad, qué hermoso, Dios creó tantas formas distintas, tantos colores, y realmente bendice nuestros ojos, nos llena el corazón. Así es la diversidad que Dios ha creado en el mundo en cuanto al ser humano y también en cuanto a las lenguas. Y qué llamativo es que en esa diversidad de confusión de lenguas, en donde estas personas estaban obligadas a dispersarse por el territorio, y así se formaron luego tribus, familias, naciones, pero un capítulo después, en Génesis 12, Dios hace un pacto con Abraham y ahí le promete que de su descendencia habría bendición a todas las familias de la tierra. Es decir, qué misericordioso es Dios, que a pesar de esa confusión, fue causa de su desobediencia, Dios en su misericordia todavía sigue amando al ser humano y tiene un plan para ellos, que es a través de la descendencia de Abraham. Ya lo vamos a ver más precisamente, estamos pensando en Jesucristo, de la simiente de Abraham. Iba a haber bendición a todas las familias de la tierra, a todos los pueblos, a todos los grupos étnicos. Sí, una lectura superficial del Antiguo Testamento, supónganse un judío actual. El judío actual toma el Antiguo Testamento y dice, bueno, ¿ven este libro? ¿Ven esta colección de libros? Bueno, esto es nuestro, es de nuestro pueblo, habla de los orígenes de nuestro pueblo. Ahora, leyéndolo detenidamente, todos están de acuerdo en que del capítulo 1 al capítulo 11 nos compete a todos los seres humanos, a todas las naciones. Y ellos dicen, bueno, pero a partir del capítulo 12, donde arranca la historia de Abraham, ahí es donde arranca la historia de Israel y tiene que ver exclusivamente con nosotros y nuestra relación o nuestro pacto con Dios. Ahora, como vos mencionás, es muy interesante que si bien Dios hace un pacto con una persona y luego con una familia o con un pueblo, ¿no?, étnico, que sería los judíos o el pueblo de Israel, el propósito de Dios es universal, porque Dios lo deja en claro al principio de todo, diciéndole, y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las familias. Y luego Pablo, cuando cita ese pasaje, dice, cuando dice en ti, se refiere a Jesús, al descendiente de Abraham. Exacto. Podemos leer los 3 versículos que se encuentran en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová, Dios, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Otro de esos pasajes que es corolario dentro de la iglesia evangélica es lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no es así? En donde Jesucristo, ya habiendo elegido a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, los envía y le dice: por tanto, id y haced discípulos. Esto está en Mateo 28, 19 y 20. ¿A dónde tienen que hacer discípulos? A todas las naciones, justamente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos la elección de 12 hombres. Esta elección no fue algo al azar, azaroso, no fue de casualidad, sino que tuvo un propósito específico en la elección de Jesucristo, como si estos 12 hombres fueran un símbolo de las 12 tribus de Israel, y como una señal de que su objetivo era fundar un nuevo pueblo, es decir, que la iglesia iba a ser el pueblo en el cual Dios iba a tener una relación particular de comunicación, de amor, como una esposa y un esposo, ¿no? Así que vemos este propósito de Dios y esta gran comisión, que de hecho esto se empieza a gestar, este germen empieza a ser gestado y luego a crecer allí en Pentecostés, ¿no? Un evento muy conocido. Albert, ¿tenés ese pasaje de Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2, donde muchos dicen que es se da el comienzo de la iglesia. Ahí vemos que la iglesia estaba conformada exclusivamente por judíos que había de todas las naciones que estaban en Jerusalén y se juntaban para la fiesta, pero también, ahora no nos da para analizarlo, para estudiarlo, muchos dicen que la verdadera iglesia, la iglesia gentil que nosotros conocemos hoy día, comenzó en Hechos capítulo 10, en la familia con Cornelio, pero siempre se da por sentado que la iglesia comienza ahí en Pentecostés, donde había judíos que venían de todas partes del mundo, habían sido esparcidos por todos lados, y el pueblo se empezó a maravillar porque de golpe, cuando desciende el Espíritu Santo, empiezan a escuchar las grandezas de Dios, pero en el idioma de cada uno, en la tierra donde ellos vivían o donde estaban viviendo, pero habían venido ahí para la fiesta, y escuchaban las grandezas de Dios en el idioma de cada uno. Este es un hecho dado por el Espíritu Santo de Dios. Un proyecto de Dios que se empieza a gestar, y vemos qué impactante, ¿no? Es el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos narra cómo el Evangelio sale de Jerusalén y empieza a correr por diversos países y empieza a correr por diversas naciones. Escuchamos el mandamiento de Jesucristo, que es empezar predicando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y de hecho el Evangelio empieza a correr por estos lugares. Terminamos el libro de los Hechos y vemos cómo el Evangelio ha llegado, por ejemplo, a África. Cuando se le predica a un etíope, se bautiza, y no tenemos más testimonio acerca de él, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios fue a ese lugar. Él era un embajador ahora del reino de los cielos. Sí, y por la historia vemos cómo el Evangelio llegó allá a África y cómo se expandió. Cuando llegaron posteriormente misioneros y todo, ya había testimonios de la palabra de Dios. O sea que este etíope ha dado testimonio guiado por el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente. Quisiera hacer una acotación. Quisiera volver hacia atrás y hacer un par de comentarios. Fíjense en que en la historia de Abraham, ahora ¿por qué vuelvo hacia atrás? En la historia de Abraham, Dios le hace una promesa, ¿no? Y todos sabemos que Dios le prometió una tierra, ¿no? La tierra de Palestina, también llamada Canaán en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios le promete a Abraham esa tierra en particular? Ahora, es muy curioso que esa tierra era muy importante porque era una encrucijada entre varios países y varios continentes. Vos, si querías ir hacia el sur, hacia donde estaba Egipto, tenías que pasar sí o sí por Israel. Si querías ir al norte, por ejemplo, para ir para Mesopotamia, tenías que pasar sí o sí por Israel. Ahora, mientras estos países, que obviamente se trataban entre sí solamente por asuntos económicos, porque no había otra razón, o sea, no había otra razón por la cual tratar con otra nación si no fuera por algo económico, algo comercial.
sí o sí tienen que pasar por Israel. ¿Y qué va pasando por Israel? A medida que ellos iban pasando, iban viendo diferentes reyes, iban viendo cómo se iba construyendo un templo, iba como, de alguna manera, el reino de Dios, no típicamente, en forma de sombras, se iba construyendo allí. Y ellos estaban viendo acerca del Dios de Israel, este Dios lleno de peculiaridades y distintivos, que me gustaría nombrar, pero no se puede en este momento. Ahora, cuando Jesús aparece en escena, Jesús se dedica exclusivamente a los judíos, de nuevo. Algo pareciera étnico, algo cerrado, algo exclusivo. Sin embargo, Jesús en su ministerio escoge apóstoles. Ahora, un apóstol es alguien que es enviado, o sea que ya por definición sus discípulos tenían que ir. Todavía no sabían a dónde, porque estaban todavía encerrados en Palestina. Cuando Jesús muere crucificado por nuestros pecados y resucita al tercer día, y Jesús da ese mandamiento en Mateo 28, ahí es donde ellos realmente cumplen su misión de ir, de ser apóstoles. Y por supuesto el que más se destaca es Pablo. Por eso es que en Hechos, el apóstol que más se destaca, yendo de acá para allá, como viajero, predicando en diferentes naciones, se destaca Pablo, ¿verdad? En Hechos. ¿Y qué contraste entre el Antiguo y Nuevo Testamento con respecto a la función de ser luz? Porque la elección de Israel en el Antiguo Testamento fue con un propósito, y es que no que este pueblo tenga que salir a las naciones a hacer luz, no de anunciar a otros sectores el Evangelio, el reino de Dios, más bien de ser un país en un lugar totalmente estratégico, como lo mencionaste, pero siendo luz a las naciones, el resto de las naciones conocidas se acerquen a Israel y vean el Dios de Israel y crean en ese Dios. Ahora, a menudo vemos el fracaso de Israel en el Antiguo Testamento. No obstante, vemos un momento particular cuando Salomón, como rey, con toda su majestad, con todo su dominio, con todo su crecimiento como una monarquía, provocó que naciones vengan a conocer su sabiduría, pero la sabiduría de Salomón propiamente dicha no era suya, sino era la sabiduría del Dios de Salomón, ¿no? Así que en ese momento pueblos, naciones y aún una reina pudo venir a conocer a ese Dios. No obstante, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un pueblo al cual se le dice: ustedes tienen que ir a las naciones y hacer discípulos en el nombre de Cristo, ¿no? Y vemos todo este desarrollo en el Nuevo Testamento. Exactamente, y en Hechos especialmente, como vos decías, y también Chiche, vamos viendo cómo la iglesia empieza a salir de Jerusalén, va a Samaria, comienza la persecución. Se ve que los cristianos estaban muy cómodos, como yo decía antes en la iglesia: qué linda la iglesia nuestra, quedémonos así tranquilitos, estamos bien. Los cristianos se ve que estaban muy cómodos, y entonces comienza la persecución. El Señor utilizó este método, que a veces nos cuesta entenderlo, de la persecución, y los cristianos, en lugar de asustarse y esconderse en las casas, salieron. Tal vez empezaron a escapar, fueron hacia Samaria, fueron a otras ciudades, pero predicando el Evangelio de Cristo. No se guardaron para sí o en sus corazones la transformación, la nueva vida que Jesucristo les había dado, cómo había cambiado su carácter, sus vidas, sus familias. Fueron y no se lo callaron. Donde llegaban, habían perdido todos sus enseres, todas sus cosas, pero ellos iban contentos de estar con vida y iban predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Y así ya estamos en el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, y comienza a avanzar el Evangelio por las diferentes ciudades. Qué increíble cómo el Evangelio corre, llega a las ciudades, y cuando mencionabas esa persecución pensaba justamente en Hechos capítulo 8, en donde en la ciudad de Samaria, en esa ciudad, los que fueron perseguidos en Jerusalén llegaron a Samaria y predicaron acerca de Cristo. La aceptación de esa ciudad fue unánime prácticamente, muchos creyeron, dice la Biblia, y hubo gran gozo en toda la ciudad, ¿no? El impacto del Evangelio, cuántas personas han creído. Pero no quedó allí, como decías, Albert, seguimos avanzando, el Evangelio llega a Asia, llega a lugares como Antioquía, en Siria, llega a Éfeso, Filipos y tantas ciudades que vemos en el Nuevo Testamento justamente, hasta llegar también a Europa. Llega a Atenas, llega a Roma el Evangelio, pero
el libro de los Hechos es un libro que no culmina, parecería, ¿no? Que se podría seguir escribiendo el día de hoy cuando vemos cómo los cristianos toman la palabra de Dios, van a las naciones y predican acerca de Cristo, y vemos conversiones y vemos personas que vienen a Dios en arrepentimiento y fe, personas que creen en el Evangelio, y nuevamente nos muestra la certificación, la credibilidad del mensaje de la Biblia. Dios está salvando personas de toda lengua, tribu y nación. ¿Qué les parece si tenemos algunos audios de personas que han compartido con nosotros lo que Dios está haciendo en sus países, más precisamente en Honduras, en El Salvador, en Haití y en República Dominicana? Así que somos enriquecidos en este tiempo con estos 4 países, mientras nosotros seguimos decorando nuestro programa de radio con camisetas de varios países en representación simbólica de que Dios está salvando a personas de varios países, y mientras las personas también nos van escribiendo para pedir los CDs de Sergio Villanueva, van participando, nos van escribiendo, nos dicen de dónde nos escuchan, qué están haciendo, y si conocen también, ya que vamos a escuchar audios de personas de otros países, pueden participar con nosotros diciéndonos si conocen a personas de otros países que conozcan el Evangelio, saben algo de otro país. Esto es al 11 37 57 69 33, o nos pueden escribir a Facebook en Iluminados por su Palabra, mientras vamos escuchando lo que está sucediendo en República Dominicana y Haití con algunos testimonios y entrevistas. Muy buenas, Iglesia de Argentina. Gracia y paz para con cada uno de ustedes y los suyos. Soy Fernando Encarnación de República Dominicana. Me congrego en la Iglesia Evangélica Menonita Central, municipio San Juan de la Maguana, la cual sirvo como líder de evangelismo. El Evangelio en República Dominicana ha tenido un crecimiento significativo a nivel de membresía en diferentes iglesias. Cabe destacar que las iglesias reformadas han tenido frutos no solo en los asistentes, sino también en el deseo mismo por el aprendizaje de la palabra revelada de Dios. Hay hambre por el estudio de la palabra de Dios, y por tanto, pastores como ovejas que están o habían estado en iglesias doctrinalmente débiles han estado buscando el apoyo y la ayuda de iglesias más centradas en la palabra para replantar sus iglesias de manera integral. Hay un gran espíritu de unidad en todas las iglesias como nunca antes. Sin embargo, a pesar del crecimiento de membresía, especialmente en las iglesias pentecostales, no hemos visto un impacto importante en nuestra sociedad y en Latinoamérica como fruto de esto. Así como en los tiempos de Nehemías hemos tenido un avivamiento por la sana doctrina predicada en estos días, la cual ha podido influenciar a Latinoamérica por medio de pastores de la talla como Miguel Núñez, Suger Michelén, Otto Sánchez, entre otros. Comparto con ustedes motivos de oraciones los cuales Miguel Núñez en una ocasión expresó relacionada al tema. La primera es por el desarrollo de un movimiento de plantación de iglesias, por la unidad de las iglesias, por la integridad de los líderes de la iglesia y por una adoración que sea centrada cada vez más en la Biblia y cristocéntrica. Con esto me despido. Bendiciones. En Haití hay mucha iglesia, pero con poco conocimiento verdadero de la palabra del Señor, con poca sana doctrina. Entonces hay muchas necesidades espiritualmente, teológicamente y también económicamente, porque allá es un país muy difícil, que no tiene trabajo, que la gente tiene muchas necesidades económicamente también. Entonces, eso hace un poco difícil la situación de la iglesia. Es un poco difícil
muy difícil. Estoy muy feliz para compartir eso, porque también hay jóvenes que no pueden estudiar la teología, pero que tienen el deseo. Ellos no tienen dinero para pagar las universidades, porque allá las universidades es muy caro allá. Entonces nosotros los haitianos o los teólogos, los jóvenes como yo, necesitamos apoyo de los otros países para crear actividades de trabajo, para crear escuelas, academias de teología, para que los jóvenes tienen una oportunidad para estudiar. Eso Escuchábamos entonces algunos testimonios, los dos primeros, hay dos más, y es justamente el testimonio de Dominicana y de Haití, lo que está pasando en esos países. Tenemos buenas noticias, que es que Dios está salvando a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y vale la pena, antes de avanzar un poquito más, recordar lo que es un grupo étnico. Un grupo étnico es una agrupación de personas lo suficientemente numerosa como para tener ciertas cualidades que lo describen, ¿no? Por ejemplo, una lengua, unas costumbres, vestimentas, actividades, historia, ¿no?, que caracteriza a ese grupo étnico. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, vemos que también se reúnen en un territorio, aunque no siempre necesariamente un grupo étnico está en un territorio particular. Por ejemplo, los judíos por tanto tiempo estuvieron dispersos por el mundo, y aún los gitanos hoy en día no tienen un lugar físico correspondiente. Así que tenemos grupos étnicos y tenemos buenas noticias, y es que Dios está salvando a personas de todos los grupos étnicos. Y es que la palabra de Dios es verdad, que cuando Cristo dijo: ustedes me seréis testigos y van a predicar el Evangelio, y en mi nombre va a haber personas que se van a convertir. Y eso es una esperanza para nosotros, de que si predicamos el Evangelio en otros países, en cualquier lugar, va a haber personas que van a venir a Cristo. Y escuchábamos buenas noticias de Dominicana, cómo este país está creciendo en el pueblo evangélico, y nos alegra mucho porque estamos siendo impactados por esto. Y en Haití también, y nuestro querido, o mi querido amigo Carlos Pierre de Haití, vale aclarar, allí hablan el francés, así que el idioma nativo no es el español. No obstante, él nos explicaba muy claramente que hay cristianos fieles, y es impactante porque es una nación muy ocultista, Haití. No obstante, cuando vemos haitianos que caminan con Jesús, que son cristianos, vemos mucha fidelidad, personas que hay un vuelco radical en sus vidas, y uno puede ver a haitianos convertidos con una Biblia bajo el brazo caminando por las calles, y es una imagen impactante que yo he visto. Y son personas que tienen una conversión muy genuina, de modo tal que la sociedad sabe que ahí hay un haitiano caminando que es cristiano y a quien Dios ha cambiado su vida, ¿no? Así que son los dos primeros testimonios, pero los invito a escuchar dos testimonios más de El Salvador y de lo que Dios está haciendo también en Honduras, aunque hay una autocrítica para hacernos quizá de volver también a la palabra del Señor, porque no todo lo que tiene apariencia de cristianismo es cristianismo en la actualidad. Así que escuchemos el segundo audio. Amables hermanos, les saluda Danilo Fernández. Soy de El Salvador y traigo una estadística muy importante sobre el cristianismo en mi país. El 45% de la población manifiesta ser católica, el 35% de la población manifiesta ser evangélica, el 17% no dice tener ninguna religión, el 2% una religión diferente y el 1% no sabe, no responde. Dicho esta estadística reciente, nos podemos dar cuenta que en nuestro país el pueblo evangélico va creciendo. Muchas personas se están convirtiendo a la religión protestante, como se le conoce. Pero hay una paradoja en esto. Somos el país de los países más violentos de Latinoamérica. Y es porque el evangelio predicado quizás no está siendo
una transformación verdadera en las personas, porque se les está llevando quizás a las emociones, quizás se les está vendiendo o predicando, se les puede decir, no vendiendo, predicando un evangelio diferente, un evangelio que no transforma, o puede ser el caso que las personas que están escuchando el mensaje se conforman solo con ir a la iglesia, solo con portar una Biblia en el brazo, por portar una Biblia en su mano, pero no afuera en la sociedad no se está portando como un verdadero hijo de Dios. Y esto se puede tener como un serio problema. Y es necesario que en estos países se levante una generación que de verdad predique el verdadero evangelio, que transforme a las personas mediante el arrepentimiento. Saludos, que Dios les bendiga. Saludos mis hermanos de Argentina, es un placer saludarlos. Mi nombre es Matías y sirvo en una iglesia de Dios en Honduras. Y bueno, el impacto del evangelio en mi país ha ido creciendo poco a poco. Hasta 1996 éramos un país prominentemente católico, casi el 76% de mi país era católico, pero ahora la población evangélica ha crecido. Hasta el 2013 llegamos a un 41% de evangélicos en mi país. Y a pesar de que en mi país la población evangélica ha crecido considerablemente, podemos decir de que el impacto en la sociedad no ha sido de la igual manera. Mi país es un país tiene muchos problemas, tanto económicos como sociales, y es un país también considerado muy violento. Considero que la raíz del problema que ha habido en mi país es la falta de sana doctrina, pues tenemos muchas iglesias de muchas denominaciones, tanto pentecostales como de otras denominaciones, pero el problema ha sido de que el énfasis de estas iglesias es enfocarse más en cosas que ellos le llaman espirituales, pero han dejado por un lado la escritura y la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces, a raíz de esto, de la falta de la sana doctrina, pues hemos visto vidas transformadas y no nada más cristianos profesantes, y que muchos de ellos probablemente no dan un buen testimonio a la sociedad, y por eso no ha habido mucho impacto. Entonces, en nuestra oración, o la oración que les pedimos a ustedes por nosotros, es que nos apoyen a orar a que Dios pueda abrir nuevas iglesias bíblicas, pueda transformar las que ya están, que Dios pueda levantar obreros que prediquen fielmente. Qué bueno escuchar todas estas noticias de distintos hermanos. No les ha alcanzado el tiempo, seguramente David te habrán comentado muchísimas más cosas. Y adeudamos la participación de otras personas de otros países, que esperemos que sea para otro momento, pero es que hay mucho para contar de lo que Dios está haciendo en otros países. Pero vemos cómo el Evangelio está creciendo y cómo el Evangelio mal predicado, también el daño que ha hecho. Pero el Señor se está encargando, moviendo los corazones, y vemos cómo las naciones están siendo transformadas por el poder y por la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos deseando para nuestra Argentina, nuestra amada Argentina. Pero tenemos muchísimos testimonios para dar de acá de Argentina también, de cómo el Señor está obrando en nuestra nación, y esperemos, es un ruego de todas las iglesias de Argentina, para que esta Argentina sea transformada para la gloria de Dios. Pero a su vez esto nos plantea un desafío por venir, y es el hecho de cómo efectuar la obra misionera, ¿no? Decíamos que el libro de los Hechos podría seguir escribiéndose cada día de acuerdo al crecimiento de la obra misionera, y personas de toda lengua, tribu y nación que vienen a Cristo. Y los invito a considerar este cuadro, esta ilustración de una operación de rescate en alta mar. Los dos transatlánticos, podríamos llamar esta ilustración. Somos parte de un grupo de rescate nosotros, ¿no? En el cual muy cerca de nosotros está el primer transatlántico que se hunde, y como grupo de rescate empleamos nuestras fuerzas, empleamos nuestra dedicación y nuestra motivación a ir y salvar
la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Sabemos que los escombros empiezan a aparecer, algunos no tienen esperanza, no alcanzan los botes salvavidas, se tiran al mar muchas personas, y nosotros con el mayor esfuerzo posible tratamos de salvar con el grupo de salvamento a toda esa cantidad de personas, la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, eso por una parte, pero a la distancia vemos otro transatlántico que comienza a hundirse en el mismo momento. Este está más lejos de nosotros y nos preguntamos cuál sería la reacción de este grupo de rescate, cuál sería la manera adecuada de proceder, ¿no? Si vamos hacia el segundo transatlántico, emplearíamos más fuerzas, más recursos, tardaríamos más tiempo en llegar ahí. Seguramente por experiencias anteriores nosotros diríamos, bueno, quizá no conviene tanto ir a salvar a esas personas porque tardaríamos más, porque no llegaríamos a salvar, perderíamos tiempo porque muchos estarían muertos, y por experiencias anteriores nosotros sabemos que posiblemente personas estén ebrias y no estarían dispuestas a colaborar con nosotros. Y la pregunta persiste, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Apuntamos a salvar a personas de los dos transatlánticos? Que correríamos el riesgo de salvar a menos cantidad de personas, ¿no? Por ese esfuerzo desmedido. Pero por otra parte, nos dedicamos solamente a el primer barco. Llegamos a ese grupo y ahí efectuaríamos y llegaríamos al mayor número de personas posibles. ¿Qué hacer? Y la pregunta que nos resuena es en base a la obra misionera. ¿Cuál es la mirada de la Biblia? Es la pregunta que tengo para hacerte, Sebastián. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia, de la obra misionera, de la labor misionera? Y nos preguntamos, ¿es salvar a la mayor cantidad de personas posibles? ¿O, por el contrario, hay un mandato de la Biblia y una invitación a poder salvar a personas de toda lengua, tribu y nación? Quizá no sería la mayor cantidad de personas posibles, pero sí sería una gran cantidad de personas, un numeroso, ¿no? Pero sería personas de toda lengua, tribu y nación. La pregunta en verdad es muy difícil, porque uno a simple vista, o sea, imagínense, la pregunta sería algo así: ¿Dios quiere salvar a la mayor cantidad posible de personas? Nosotros automáticamente diríamos, por supuesto que sí, Dios quiere salvar a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Es una posible respuesta. Ahora, la pregunta es, pero ¿Dios quiere salvar a las personas de todas las naciones? Esa es la pregunta, porque en el ejemplo, en la ilustración que vos das, supongamos que los rescatistas están en 2 embarcaciones, entonces son 2 equipos, digamos. Ellos pueden escoger quedarse en el primero, en el primer transatlántico, y dedicar todo su potencial, o sea, las 2 embarcaciones, a salvar a todos los que puedan en ese primero. Pero si ellos se dividen en 2 y el segundo va tras el segundo, se perdería tiempo. Es más, andás a ver cuántas personas hay allá. Es más, andás a ver si esas personas van a colaborar, como vos decías. O sea, desde nuestra perspectiva parecería que vamos a salvar a menos personas. Entonces uno evalúa, bueno, ¿qué hago? ¿Salvo a los que más puedo, desde mi perspectiva, o a los 2, ¿no? A las 2 embarcaciones? Y acá Jesús, en el capítulo 28 de Mateo, dice: id y haced discípulos. Si Jesús terminara ahí, nosotros diríamos, bueno, no importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, no importa la etnia, pero Jesús continúa y dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en verdad sí que importa, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento hay un salmo que es el Salmo 67, y se repite 2 veces lo que voy a decir ahora. 2 veces se repite, en su versículo 3 y en su versículo 5. En Salmo 67 se repite tal cual, dice así. El salmista exclama: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y otra vez: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dios realmente quiere que todos, y hay un énfasis en todos los pueblos le conozcan y se deleiten en Él.
Y ahora hay una cosa muy importante, porque uno dice, bueno, ¿qué significa eso de todas las naciones? ¿Se refiere simplemente a todos los países? ¿Solamente a las barreras territoriales? No. ¿Se refiere solamente a las barreras lingüísticas de los diferentes lenguajes e idiomas? No, sino que, como vos bien decías, hay diferentes grupos étnicos que hay diferencias por la cultura, simplemente. Rasgos, lenguas, costumbres, ¿no?, de cada uno de ellos. Exactamente. Es más, acá estamos en Argentina. Hay varios que hablan en nuestro mismo lenguaje, en castellano, en español, y sin embargo hay diferencias culturales acá mismo, por decir, ¿no? Hay gente que viene de Bolivia hacia acá, hay gente que vienen de otros países acá, y vienen con su cultura, con sus tradiciones, y hay unas barreras culturales, y sin embargo, a pesar de esos... Y eso que solo tenemos 200 años de historia de independencia, más o menos. Y Chiche mismo también decía, citaba Génesis capítulo 12, y serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ya no estamos hablando de países o de pueblos o de etnias que uno podría pensar, bueno, son cientos. Estamos hablando de familias, de clanes. Y el Señor habla de todos van a ser benditos por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora estaba pensando en el primer barco, ¿no? La iglesia nuestra, la iglesia de Argentina. Exacto. No digo todas las iglesias, digo algunas iglesias. ¿Para qué gastar tanto dinero? ¿Para qué tanto esfuerzo en ir a la ventana 1040? Queda lejísimo. ¿Quién sabe si ahí nos recibirán? Tal vez nos van a perseguir. Muchos misioneros nuestros van a morir. Un pensamiento de quedarnos con el primer barco. Exacto. Pero el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, guía a hermanos, a congregaciones, a iglesias. Vayamos por el segundo barco también. Y ni podemos decir que los primeros esté mal, porque hay el amor reflejado en querer alcanzar a muchas personas, sí. Pero también Dios refleja su amor en enviar a hijos suyos a que vayan por el otro barco, ¿no? Sí. Yendo a puntos donde nunca jamás llegó el Evangelio de Dios. Supónganse, miren, se me vino este ejemplo a la mente. Imagínense a Pablo y Bernabé, ellos estaban sirviendo en su iglesia local en Antioquía, de Siria, y realmente estaban siendo útiles ahí. Y realmente la gente se estaba convirtiendo y estaba viendo un avivamiento, estaban impactando la sociedad, y ellos tranquilamente se podrían haber conformado con eso, y sin embargo retumbaba en sus corazones y en sus mentes: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es el mover, ¿no? Ese es el pensamiento, realmente es la pasión de Dios, y Dios inculca su propia pasión sobre otros corazones de los seres humanos, y eso es lo que mueve que estas personas empiezan a salir de sus países, vayan, incluso aprendan otros idiomas, se adapten a otras culturas, otras comidas, otras bebidas, otras vestimentas, otros trabajos, etcétera. Mencionás a Pablo y viene a mi mente un famoso pasaje en donde muestra el corazón misionero de Pablo y cuál era la mirada, la visión de la obra misionera. Y es Romanos capítulo 15, versículos 18 y 21, que es necesario leer para esta reflexión, en donde dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles o de las naciones, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y hago una pausa antes de leer. Pablo está diciendo que él ha llenado todo, desde Jerusalén hasta el sur de Italia prácticamente, todo ese territorio, ciudades muy famosas en el mundo antiguo, como Éfeso, ciudades multitudinarias como Corinto, Atenas, Filipo, etcétera. Recuerdo que hace unos programas atrás vos aclaraste que eran puntos estratégicos, rutas donde se conectaba con todo el mundo. Pablo escogió estratégicamente dónde evangelizar. Por eso él dice: todo lo he llenado del Evangelio. Seguramente habría cientos, miles que no habrían escuchado del Señor Jesucristo. Pero justamente él había dejado personas específicas, por ejemplo Timoteo lo dejó en Éfeso y a Tito en Creta,
y otros más que ha dejado en diferentes ciudades. Onésimo era otra persona que servía a su causa también. Epafrodito, por ejemplo, en Filipos. Y diferentes personas que eran discípulos de Cristo los dejaba en ciudades para que sean los pastores justamente en esos lugares. Y continúa Pablo y dice: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue oído o anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y esto es un poquito el corazón misionero y la visión misionera de Pablo, es decir, no predicar en fundamento ajeno, en donde ya hay testimonio evangélico, sino una labor de anunciar a Cristo donde todavía hay personas no alcanzadas, es decir, personas que no han sido evangelizadas, que no conocen el testimonio de Cristo. Y en otras palabras, la voluntad de Dios para la labor misionera en el corazón de Pablo, y lo es para nosotros también, es que el testimonio de Cristo llegue a todos los grupos étnicos posibles, ¿no? A todos los pueblos, a todas las naciones, y que personas de todos esos lugares crean en él. Ahora, todo esto hace surgir una pregunta. La pregunta es esta: ¿por qué Dios busca personas de distintas culturas? ¿Por qué Dios busca lo diferente, la diversidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué impactante esa pregunta realmente. Y la respuesta sencilla o breve es porque Dios quiere mostrar su gloria a través de las diferentes personas que creen en Él. Me encanta realmente esa pregunta, porque vemos que en la diversidad de personas, todos los colores, de todos los grupos étnicos posibles, con sus rasgos particulares y sus culturas entrelazadas allí, hay una unidad, uniformidad, ¿no?, de adoración al Señor. Y esto es una credibilidad al Evangelio. Esto nos muestra la importancia, la belleza, la grandeza del Evangelio. Y podría resumirlo en 4 verdades, esta pregunta que nos hiciste. La primera de ellas es que de la unidad en medio de la diversidad surgen una belleza y un poder de adoración mayores de los que surgirían de una simple unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y nuevamente leo la primera parte, que de la unidad en medio de la diversidad surgen una belleza especial, ¿no? Hay personas de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones que adoran a Dios, y de esta diversidad de no solo grupos étnicos, sino grupos etarios, es decir, personas de diferentes edades, de clases sociales, Sí. de diferentes épocas también, de historia, la historia humana. Hay personas en todos los lugares que han creído en el Evangelio, y esto nuevamente trae belleza y poder de adoración a Dios, porque personas que piensan tan distintos, de grupos étnicos tan distintos, con cualidades tan diferentes, crean en el mismo Dios que se revela en la palabra de Dios. Esto nos es para admirar a ese Dios, y que sea una motivación también para el oyente para decir, bueno, tengo que creer y buscar a ese mismo Dios. Ahora, porque ya creo que se nos va yendo el tiempo, como para poder redondear un poco, ¿cómo te parece, Chiche, que podemos hacer? Estoy pensando en, como hijo de Dios, como nuestra familia cristiana y como nuestras congregaciones, sean pequeñas, medianas, grandes. ¿Cómo podemos hacer para poder llegar al mayor o la mayor cantidad de etnias o de países o de lugares? Porque tal vez vos, Chiche, no vas a ir, yo no voy a ir, pero ¿cómo podemos colaborar nosotros? ¿Cómo podemos ponernos en las manos del Señor? ¿De qué forma podríamos ser de bendición para que la obra pueda llevarse a cabo? Bueno, una de las primeras cosas que se me ocurre es, primero, algo personal. John Piper en su libro Alégrense las Naciones dice que la adoración es el combustible y el propósito de las misiones. Entonces, una persona que dice te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, es una persona que en primer lugar se deleita en Dios, y se deleita tanto en Dios que dice yo quiero que conozcan a este Dios, y estoy dispuesto a aprender otro idioma para que escuchen de este Dios, estoy dispuesto a moldarme a otra cultura para que otros conozcan a este Dios. Entonces, en primer lugar, es un llamado a
deleitarnos en Dios de tal manera que nos mueva hacia las misiones. Y aquellos que no están llamados a ir, sí están llamados a sostener, entonces tienen que tener la misma visión. Mientras sostienen la soga, ¿no?, en esta ilustración de que uno baja a un pozo a salvar a una persona y otro sostiene la soga, esa persona que sostiene la soga tiene que estar diciendo lo mismo: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y explica un poquitito qué significa eso, porque nosotros lo conocemos, pero para que las personas puedan entender a qué nos referimos. Sí, en la ilustración que habíamos dado de la operación de rescate, el misionero tiene la misma tarea de la iglesia local, que es anunciar el evangelio ahí en ese territorio, ¿no? Pero el misionero tiene un llamado en particular que dice que tiene que renunciar a algo para ir a otro grupo, a otra comunidad. Y los misioneros son ellos. Van a otro país, a otro territorio. A veces tienen que aprender otro idioma, a veces no, pero se tienen que adaptar a otra cultura. Hay un choque cultural, pero él está dispuesto a hacerlo. Ese sería la persona que está dispuesta a sacrificar la comodidad tras ir justamente a que otros conozcan a Dios. Es la que baja al pozo. Exactamente. Pero no se puede tirar al pozo, pues si no se mataría. Sí. Se baja. Sí. Baja a través de una soga. Sí. Esa soga es de aquellos hermanos que le dan el sostén. Sí. En oración, Sí. colaboración económica, Sí. materiales, Sí. asistencia. Pero esa soga hay que sostenerla, porque si no, se caería el misionero. Así es. Entonces, los que estamos acá en nuestras iglesias, en la comodidad, somos los que sostenemos esa soga a través de la oración, de las ofrendas, y capacitándonos y dando capacitación. En este programa tan impactante me llevo dos cosas también. En primer lugar, el impacto del Evangelio en las naciones, cómo personas de toda lengua, tribu y nación creen el Evangelio y proclaman esta belleza, esta fama, esta grandeza y el valor de Jesucristo, y somos animados a seguirle también, porque en esta diversidad hay una unidad de adoración. Esto por una parte, pero por otra parte nos llevamos que Cristo tiene que seguir siendo predicado y somos parte de la historia de anunciar el Evangelio y de predicar la palabra de Dios. Así que pienso en estas dos cualidades. En primer lugar, invitar a las personas que no creen en el Evangelio. Tenemos la certificación, la credibilidad del Evangelio y son animadas a confiar, a arrepentirse, creer en Cristo y a convertirse en cristianos. Pero por otra parte, a nosotros que ya somos de Dios, los invitamos a que ellos también se motiven y tengan esta visión misionera de Pablo para predicar. Tenemos los dos ganadores de nuestros CDs. En primer lugar, a Pablo Couso, que nos escribió diciendo, escuchando la radio y limpiando, muy bueno el programa, saludos. Muy bien, Pablo. Felicitaciones a Pablo, que ganó uno de los dos CDs de Sergio Villanueva, y también la familia Balbuena. Atentamente listos para reflexionar. Al principio nos decían también que en República Dominicana, sin duda, Dios está obrando. Hemos tenido la oportunidad de conocer verdaderos hermanos en Cristo. Me pareció que el pueblo de Dios es influyente en esa sociedad. Los cristianos argentinos deberíamos tener más fuerza para evitar el aumento de corrupción. Y nos escribió también Oscar Juliano, también nos manda saludos. Nancy Núñez nos manda besos, y Cristina Videgarián también nos manda besos. Y ya que está, un gran abrazo a Sebastián, gracias que está con nosotros y pudimos disfrutar con él este programa. Cerramos entonces de este tiempo. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado, como siempre, predicando y anunciando la palabra de Dios, siendo transformados por una mente bíblica.